Bueno, Esteve es un súper mega crack desarrollador arquitecto de Salesforce, que si recordáis el otro día pasé un blog en el que se explicaba muy bien los procesos asíncronos y todo eso, que el blog se llamaba Force Grails, pues ese es Esteve, ¿vale? Para que os hagáis una idea del nivel. Y nada, y él está trabajando en Nestlé, estuvo trabajando también en Salesforce un tiempo y nos va a hacer una introducción a PMD, que es una herramienta que se puede utilizar para hacer análisis estático de código. Antes de que se me olvide, os voy a pasar un eventillo que hay la semana que viene por el chat, que es de CPQ, que es el producto que tiene Salesforce para hacer presupuestos, por si os queréis apuntar, ¿vale? Lo dejo en el chat. Y con eso os dejo con Esteve. Es la otra semana. Vale, es el día 8, creo, ¿no? Sí, vale. Exacto. Fantástico. Bueno, pues mil gracias, Alba. Quisiera hacer todo lo que dice Alba, aunque no puede ser, pero mil gracias. Y infinitas gracias y abrazos a la gente del campamento remoto por dejarme participar en esto y que pueda aportar un granito de arena si es que ayudo. Y la verdad que encantado, os envío un besazo enorme. No he podido seguirlo día a día, pero bueno, he visto alguna presentación y la verdad es que creo que es espectacular, la verdad. Pues empezamos. A ver, como ha dicho Alba, pues soy Esteve. Y la verdad es que seguramente de las últimas presentaciones que hemos hecho, la gente que empieza o la gente que sabe un poco más, puede estar pensando, yo a veces lo pienso, sinceramente, escribir código Apex, un buen código Apex, pues puede ser bastante difícil. Va a ser difícil porque la plataforma tiene límites, todo el mundo te habla de las buenas prácticas, se quiere seguir cierta nomenclatura. También tienes que tener en cuenta la seguridad. Apex ejecuta, como sabemos, en modo superusuario y al escribir un registro, pues puede ser que ese usuario no tenga derechos. Si no lo compruebas, pues estás infringiendo lo que sería el modelo de seguridad. Después tiene que ser eficiente porque tienes muchos records, la capacidad de utilizar muchos records. Te pueden venir un trigger con muchísimos registros que actualizar. Y de lo más importante para mí, que tengo que ver código de otra gente, es que tu código no solo lo entiendas tú, de hecho, no lo deberías entender tú únicamente, sino que debería entenderlo otro. Hay un libro de Charles Petzold, que creo que alguno de vosotros igual conoce, trabajó en Microsoft muchos años, que dice que el mejor de los códigos es aquel que entiende otra persona humana, otro humano como tú, ¿no? No la máquina, sino otro humano como tú. Y si juntamos todo eso, pues la tarea puede ser difícil, ¿no? Sobre todo si estás empezando, o como yo aún yo lo encuentro difícil. Y la verdad es que si pudiéramos tener algún tipo de ayuda que nos ayudara a la hora de escribir, a la hora de que nuestros compañeros escriben, pudiéramos seguir ciertos modelos comunes, pudiéramos tener unas validaciones que nos ayudaran, pues sería de verdadera ayuda, ¿vale? Y no solo es importante para nosotros, para nuestro aprendizaje, nuestra manera de trabajar que cada vez sea mejor, sino que fijaros en las estadísticas. En las estadísticas nos dicen que cada año se construye y cada año destruimos con errores en código una empresa como Coca-Cola. O sea, antes de la pandemia, pues Coca-Cola estaba valorada casi en 60.000 millones de dólares y es justo el importe, más o menos, que supone que cada año nos cuesta el arreglar fixes y introducir códigos de error, ¿vale? Entonces sería muy chulo, sería francamente interesante poder tener una herramienta que nos ayudara, ¿vale? Y que nos guiara un poco. Pues existen varias herramientas en el mercado que pueden hacer esto. Ninguna es de Salesforce, paradójicamente, y la que veremos hoy es PMD, ¿vale? PMD es una herramienta, es un proyecto open source que no nació para Apex, sino que, ¿qué es PMD? Básicamente PMD es una herramienta que ejecuta, es un motor de ejecución de reglas de validación. Es muy, muy común en el ámbito de Java
¿vale? Y es un proyecto que da cobertura, ya te digo, a cualquier regla que tú puedas escribir para cualquier lenguaje. El problema entonces es, tenemos un motor de reglas que puede ejecutar, pero nadie lo había implementado en Apex para Salesforce, excepto que en abril de 2016 un señor que se llama Robert Sosseman pues decidió aportar el trabajo que él había hecho y libera en formato open source este proyecto. Es decir, él coge PMD, lo conoce, es muy buen programador en Java y implementa reglas para Apex. Estas reglas, el gran acierto que tuvo Sosseman es que no son reglas cualquiera, no son reglas que a él le convenían, sino que coge las mejores prácticas que él va recogiendo de código Apex, su experiencia como programador y las plasma y además las valida con otros programadores de la comunidad de Salesforce. Con lo que sacan un conjunto de reglas, inicialmente no muy numeroso, pero que son reglas todas muy válidas y que aportan mucho valor, ¿vale? Entonces, este PMD, como ya existía, tiene una capacidad de ejecución, se puede ejecutar en línea de comando, no es nada más que un conjunto de clases Java, pero también se ofrece como plugin, como veremos hoy, como yo os enseñaré, dentro de los IDEs habituales, como Visual Studio Code, Sublime, IntelliJ, el que sea, ¿vale? Eclipse incluso. Vale, entonces, esta herramienta la podemos tener disponible. La pregunta inmediata es, ¿la puedo introducir en un orquestador como Maven para mi ciclo de integración continua? También. No es nada más que una sentencia invocable, con lo que lo puedo introducir en mi pipeline en el momento en que quiera. Lo que sí que no es que es PMD, mientras yo voy escribiendo me va resultando los errores que voy escribiendo. No, eso es un linter, ¿vale? No confundirlo, y tampoco es un prettier. No es una herramienta en la cual yo voy escribiendo y me va formateando el código o me va diciendo que esta variable está duplicada. No, no es un linter como podemos tener en JavaScript o en Java, en cualquier otro lenguaje. No es un formateador de código, sino que veremos que aplica las reglas que nosotros hayamos decidido. Inicialmente cogeremos las reglas de la comunidad y finalmente lo que hace es darnos unos resultados, ¿vale? Ostras, Esteban, me dices que esto es una herramienta open source, pero en la empresa donde yo trabajo, si no hay soporte de terceros y tal, no. Hay empresas que ya ofrecen este servicio como servicio con soporte en el cloud, bla, 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 ¿vale? Por tanto, PMD no es un invento de ayer, es un proyecto open source muy utilizado por la comunidad en otros lenguajes, está avalado por decenas de colaboradores que tiene, y en el ámbito de Salesforce lo que también ha hecho a este proyecto muy, muy común y muy ampliamente utilizado es que otras empresas, la propia Salesforce, CodeClimate, empresas de este estilo están aportando reglas o están mejorando lo que son la aplicación de las reglas, ¿vale? De hecho, hoy repasaba una entrada en el blog que había hecho hace un par de años y las reglas han cambiado bastante, ¿vale? Se han movido y algunas muy interesantes que os quiero enseñar hoy porque me llamaron la atención y creo que pues el proyecto goza de buena salud y tenéis alternativas. Si alguien dice a mí no me gusta PMD, me gusta otra cosa que se llama Checksmarks, me gusta CodeScan, lo que sea, no hay ningún problema. Lo importante al final y un poco es que utilicéis una herramienta de estas. No conozco ningún programador novicio o experimentado que no utilice una herramienta de estas. Por tanto, yo lo recomiendo y para mí es súper útil. Yo cometo más errores que nadie y la verdad es que es súper interesante tener una de ellas, ¿vale? Hoy veremos PMD. Vale, ¿qué áreas cubre PMD? Cuando dices, Esteban, que Sosseman, bueno, y ahora ya la comunidad, él aún sigue interviniendo en el repo, pero hay otras personas que participan, otras empresas, pues la verdad es que cubre bastantes áreas, ¿vale? En esta diapositiva lo que os muestro es que hay 7 áreas y me gustaría que saltásemos un momento y viéramos cuáles son estas áreas porque es muy interesante, ¿vale? En esta página que os dejo como link en la presentación, vemos que estas son las áreas en las que trabaja las reglas de PMD,
¿vale? Por tanto, hay reglas de estilo de código. Cuando hablamos de estilo de código, fijaros que es la nomenclatura de las clases, que utilice los corchetes correctamente, que en los ifs, en las sentencias condicionales, pues esté utilizando los corchetes correctamente, la convención de nombres, el formateo de las líneas de código, el nombramiento de las variables, etcétera, ¿vale? Esta sería de lo más básico, de lo que te ayuda a tener un código consistente entre tu equipo y tus compañeros, y si trabajas para un cliente, pues explicarle que tú utilizas estas reglas. Ya vemos, empezamos en el ámbito de design, ya las reglas son algo distintas, ¿no? No tener un conjunto de ifs anidados, y me gustaría que empezarais a ver este tipo de reglas, ¿vale? Cyclomatic complexity. Las reglas, y de cara a la nueva versión 7, estamos en la 6.24, se intenta empezar a proporcionar reglas que den una idea de la complejidad de código. Tu código puede estar muy bien escrito, tiene los corchetes donde toca, las variables están bien, pero tiene una complejidad que nadie entenderá. Y es lo que os decía al principio, ¿no? Cuando escribimos código, yo siempre intento que todo mi código no sea lo más maravilloso posible, sino que sea un código que cuando alguien pueda leerlo, lo entienda. Quizás necesitaría menos líneas, quizás. Quizás podría haber hecho algo más fantabuloso, seguro. Pero yo lo que quiero es que alguien que lee mi código lo pueda entender. No siempre lo consigo, pero... Y este es el tipo de reglas que empiezan los motores como PMD intentan adaptar a partir de ahora. ¿Vale? Excesiva, una clase demasiado grande, bueno, código espagueti, lista de parámetros muy grande, vale, este tipo de cosas, ¿vale? Aquí este aspecto es cómo documentado está mi código, ¿vale? Es decir, cuando no comento ciertas cosas. Comentar siempre ayuda, ¿vale? No en comentarios obvios, pero comentar de cierta manera y tener cierta pauta de comentarios, yo creo que siempre ayuda. Fijaros que aquí volvemos a insistir con la ciclotomía, ¿vale? Y en el área de documentación, esta es una de las nuevas que descubrí hoy, la utilización de ApexDoc, ¿vale? No sé si conocéis ApexDoc, la idea viene de Javadoc, que es yo introduzco cierto tipo de comentarios que acabarán generando ficheros, normalmente HTML, que documentan los parámetros de las clases, el nombre de las clases, el propósito de las clases, su autor, bla, 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 ¿vale? En cuanto a errores, aquí os dejo que hay varios, por ejemplo, aquella gente, pues hay gente que escribe whiles sin corchete, sin cuerpo, ¿vale? Puede ser en una línea de código, puede escribir un while. No es el tipo de escritura de código que queremos, ¿vale? No se persigue este tipo, se persigue código que sea autolegible, que en el momento en que viene un compañero y le da un return y inscribe una instrucción, no piense que está dentro del bucle, sino que lo sepa claramente que está dentro del bucle o no, ¿vale? Tener tries o try-catch, los bloques try-catch sin un block finally para capturar la excepción que no ha entrado anteriormente y ejecutar la parte, un bloque final de código, normalmente de limpieza, normalmente de logueo, exactamente, ¿vale? Y estas que os suenan después, seguro, de campamento remoto, os suenan seguro que es evitar código SOQL dentro de loops, lo mismo en loops con SOSL o sentencias DML dentro de loops, ¿vale? Y aquí os dejo ciertas de seguridad. Es decir, vamos viendo que el ámbito en el que va actuando PMD es importante y nos puede ayudar mucho a capturar aquellos códigos que bajo cierta presión o con cierta necesidad de entregar algo rápido puedo tener. Además, me da lo que os decía, a mí me parece muy útil en el sentido de que código de diferente gente, diferentes personas que pueden tener estilos muy distintos, al final tienen una uniformidad, ¿vale? Al final no es que el mío ni el otro sea mejor o peor, sino tener una uniformidad del código que entregamos. Al final es lo que nosotros entregamos fruto de nuestro trabajo, ¿vale? Como esto es muy rollo, hasta aquí, y creo, no sé si hay preguntas, ya no se entiende nada o queréis alguna matización. ¿No? Bueno, Bueno, pues yo yo tenía una creo que... preguntilla. Dime.
Adelante. Bueno, soy Jesús Ramírez. Hola, Jesús, ¿qué tal? Una cosilla, para mí es que la verdad es que, bueno, conozco PMD y conozco también otras como Sonar Source y demás, y para mí es muy, muy evidente de que es la herramienta a seguir y la táctica a seguir para diferenciar un buen código y un código mantenible a un código que no lo es, desde luego. Pero es muy útil a la hora de desarrollar, sobre todo para desarrolladores nobles, tener una herramienta ágil. O sea, me explico. Muchas veces cuando ejecutas un Maven o un Ant para ejecutar escanear el código y le metes el plugin de PMD, el proyecto es gigantesco y limitar, digamos, el ámbito de escaneo a unas solas clases y demás es un poco tedioso. Entonces, ¿sabes si hay algún proyecto o alguna forma de extrapolar la información que hay en este código open source de PMD para un linter? ¿O hay algún proyecto parecido como linter que te vaya escaneando la clase que vas abriendo? Yo creo que Dime. Hay unos como SonarLint que te lo hacen ya para Java, pero sería súper útil para código Apex. Muy, muy útil, desde luego. Sí, yo creo que, igual aquí Alba me puede ayudar, yo creo que el equipo de Salesforce DX en Salesforce intenta cada vez apoyar este tipo de escaneo on the fly de lo que vamos escribiendo. Ciertamente no está tan avanzado como está en Java o en JavaScript, ¿vale? Pero creo que van haciendo cosas. Yo a medida que voy actualizando también me doy cuenta que hay novedades. Cierto es lo que tú dices, ¿vale? Lo que sí, has dicho una cosa que me parece súper interesante es, ¿y qué ventaja tiene? La ventaja de esta herramienta respecto a otras, no sé si a alguien le suena SonarQube, ¿vale? Por ejemplo, sí. Es, a mí, en mi opinión, la de Esteve, no me parece interesante que yo escriba código, lo dejo, hago commit, merge mi rama de feature y al cabo de n tiempo, el que sea, minutos, horas, días, llega un report que he introducido no sé cuántas, no errores, pero diríamos no validaciones, ¿vale? Que no valida mi código. PMD es distinto. PMD en el momento yo puedo analizar mi código una vez, por ejemplo, he grabado el fichero, automáticamente todo desarrollador en su máquina puede ejecutar una validación, ¿vale? Es decir, no es algo que podríamos decir desasistido, sino que lo puedo tener. Y esto, Jesús, creo que lo has comentado y para mí es de lo más importante. Estas herramientas que son totalmente asíncronas a mi desarrollo, para mí no son muy útiles, ¿vale? Por lo que creo, yo no conozco lo que tú comentas, como tú estoy como tú, Jesús, creo que se está haciendo el esfuerzo, pero aún no es tan completo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. A ti. Alguien preguntaba, ¿son mejoras? Creo, he visto una pregunta que decía, ¿es una herramienta que es conecto con...? Ah, mira, lo ha contestado Alba, perfecto. Son como prácticas de programación, sí. Son como prácticas de programación, pero además la gracia, Miriam, es que estas prácticas de programación no se las ha inventado una persona que se llama Robert o Pepito, sino que han sido consensuadas con la comunidad y se basan en buenas prácticas expresadas por los equipos de Salesforce y que otros programadores han encontrado, ¿vale? Por tanto, tengo una diapositiva final de qué no hacer con PMD, pero creo que es una herramienta súper útil. Os la voy a enseñar si os parece. No sé si hay más preguntas, pero os la voy a enseñar, ¿vale? Esto sería el Visual Studio que seguramente utilizáis o cualquier IDE parecido, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo pedir a crear una clase, ¿vale? Si utilizáis, ya explicaron este entorno de programación y su capacidad, ¿vale? Y voy a crear una clase a la cual voy a llamar, pues, campamento remoto class, ¿vale? Es esta, ¿vale? La coloco en este directorio. En este mismo momento, como yo tengo el plugin, podéis ver que tengo el plugin de Apex PMD instalado, ya ha empezado el análisis sobre esta clase. De hecho, ya este lo vamos a esconder, ¿vale? Esta clase ya está siendo analizada, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que os voy a hacer es, ya me está diciendo PMD que tengo una parte del código donde tengo vacío, no he escrito código y me dice evita tener bloques de código vacíos, ¿vale? Evidentemente porque estoy empezando. Supongamos el típico error que nos puede mandar el proyecto a hacer puñetas un día por la tarde, que es justamente el que me encanta, que es los sockle en los bucles, que ahora estáis súper familiarizados, ¿vale? Yo tengo un bucle, ¿vale? Y en el cual estoy haciendo, perdón, aquí, donde estoy introduciendo sentencias de SQL, ¿vale? Yo superaré los límites de Salesforce en algún momento, no el día que lo hago, pero el día que pasaremos a producción me pasará que va a petar esto. Automáticamente en el momento de grabar, ¿vale? Yo voy a decirle a PMD que grabo la clase, ¿vale? Y me dice avoid SQL queries inside loops, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Esto no es ningún tipo de magia, es decir, lo que hace PMD es recoge la clase, analiza la clase y le va aplicando reglas sintácticas, le aplica reglas sintácticas para encontrar aquellas sentencias de mi código que están violando las reglas, ¿vale? ¿Por qué digo son reglas sintácticas y hago énfasis en esto? Porque es una simple aplicación de reglas. Si mi conjunto de reglas es rico y es suficientemente representativo del código que yo quiero escribir, este análisis será suficientemente bueno. Si las reglas que tengo no son buenas o no son suficientes, no estaré validando el conjunto de reglas que quiero que mi código esté cumpliendo, ¿sí? Fijaros que además ha encontrado otro error y es que no estoy comprobando este usuario, el cual ejecutará este código, como Apex se ejecuta siempre en superusuario, pues no sabemos si tiene derecho a leer el ID de estos accounts, ¿de acuerdo? Me gustaría mostraros un par más de estas validaciones de reglas. Supongamos que yo voy a las de estas son las típicas, ¿vale? Este es el típico ejemplo que puede hacer caer a un compañero nuestro. Este código, ¿vale? Dice que si foo es true, incrementaré la variable x. Este código, formateado de esta manera, puede suponer, un compañero que ha empezado puede suponer que cuando foo sea cierto, incrementaré x y decrementaré y. No, este código no hace esto. Este código realmente hace esto. Cuando foo es cierto, x incrementa, pero y no se decrementa, ¿vale? Es por eso que este tipo de código es el que queremos evitar. Y es este tipo de reglas en las que las reglas de PMD están aplicando este nivel de validación. Utiliza, por favor, te dice, utiliza los corchetes, ¿vale? Para anidar lo que son este tipo de sentencias condicionales, ¿vale? Entonces yo aplico la mejora, mi código es más claro y desaparece el incumplimiento, ¿vale? Me gustaría enseñaros algún otro, ¿vale? En el caso de diseño, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de excesivos parámetros. Hay gente, especialmente a medida que va avanzando el código, ¿vale? En la que se nos da que tenemos métodos de este estilo, ¿vale? Aunque pueda parecer obvio que esta función de la clase recibe el año de nacimiento, el mes, tal, esto está complicando el código de forma excesiva, ¿de acuerdo? De forma que en el momento en que el código vaya siendo mejorado y vaya siendo ampliado, cada vez tendré más parámetros, ¿vale? Entonces, esta refactorización es a nivel del propio autor, ¿vale? En el que ya puede darse cuenta de que no debe hacer este tipo de cosas, ¿vale? Avoid long parameter y además está vacía, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
Pensaba que había alguien, perdonad. Muy bien, pues este es el tipo de validación. Mira, en el chat había un par de preguntas. No sé si las quieres contestar ahora o más tarde. Sí, las sé, por supuesto. A ver, me voy a la... Aquí es aquí. No, aquí este no es. Aquí. A ver. Dice... Hola, donde laboro actualmente usan PMD para análisis de código, pero para compliance usan una herramienta llamada Fortify, pero está en la versión 36 de Salesforce. ¿Qué herramienta para compliance recomiendan? Gianmarco, no lo sé qué significa para ti compliance. Si es en el aspecto de seguridad, PMD es otra área, la de seguridad, ¿vale? No es una área única, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, si en tu empresa tiene una herramienta específica, pues me parece bien. De hecho, en algunos proyectos de clientes grandes donde he estado, PMD puede ser no la única herramienta. Se pueden utilizar varias. Por ejemplo, SonarQube es muy potente en ciertos ámbitos y puede complementar a PMD. ¿Vale? PMD, dice Germán, ¿tiene indicadores como, por ejemplo, deuda técnica? Muy buena pregunta, Germán, muy buena. No tiene deuda técnica, ¿vale? Ni análisis de punto función, ni este tipo de cálculos. Lo que os decía es que empiezan, dejadme que os lo muestre un momentito. Empezamos a tener reglas de este estilo, ¿vale? Aquí es en Design. En Design empezamos a tener reglas de ciclotomía. ¿Cuánto complicado está siendo el código que tú utilizas, estás escribiendo? Y en seguridad empezamos a tener ciertos métodos que pueden provocar deuda técnica, ¿vale? No validar los accesos a los datos, permitir inyecciones de SOQL. Este tipo de métodos están empezando a integrarse dentro de la herramienta. Estaban anteriormente, pero ahora dan unos resultados mucho más certeros, diría yo, ¿vale? Y entonces esto nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda a poder calcular la deuda técnica, además que cada uno calcula la deuda técnica como le va mejor a él, ¿vale? Pero no lo calcula directamente, ¿vale? Dice, ¿podrían compartir la lista con el nombre de herramientas recomendadas además de PMD? Sí, te la compartiré, no hay ningún problema. SonarQube es una, CodeScan es otra, Checkmarks es otra, pero bueno, están en la documentación. Vale. Sigo un poquito más, ¿vale? Paradme en cualquier momento. Entonces, cuando comentas que hay un conjunto de reglas y todo esto, y estas reglas que hemos visto, ¿las debo utilizar siempre? ¿Las puedo modificar? ¿Puedo cambiar el mensaje que proporcionan? Por ejemplo, este mensaje no lo entiendo. Validate CRUD permission before so-called DML operation. A mí me gustaría cambiarlo. Pues sí, es posible. Es muy posible y además no cuesta casi nada. El rule set. Las rules debéis recordar que son implementaciones de validaciones sintácticas. Esto está hecho en Java y hay que tener cierto conocimiento para crear nuevas. Si lo que quiero es modificar la prioridad con la que se me está reportando una violación o quiero cambiar, por ejemplo, el texto que aparece cuando se produce una violación de estas reglas, es tan sencillo como modificar el fichero XML. Y ahora volvemos a Visual Studio Code. Si hay alguien que no utiliza Visual Studio Code, lo siento porque solo tengo la demostración para Visual Studio, que es la herramienta que utilizo. ¿Vale? Estas son las propiedades de los settings en Visual Studio Code y esta es la configuración, ¿vale?, que proporciona a PMD. ¿Por qué os la enseño? Os la enseño por varias cosas. Primero, cuando utilicéis PMD en Visual Studio Code o por línea de comandos, es importante que para proyectos grandes activéis el caché. Una vez analizada una clase, esa clase tendrá ciertos incumplimientos o idealmente ninguno, pero si no se modifican los resultados para PMD son esos y no lo volverá a ejecutar hasta que no sea modificada, ¿vale? Si tenéis una instalación de PMD que no queréis que sea la última porque en vuestro proyecto es la 6.06, no estáis limitados a no poder hacerla. Os instaláis en vuestra máquina, en vuestro servidor, los binarios de PMD y indicáis directamente aquí en qué versión, contra qué directorio queréis ejecutar
PMD, ¿vale? Y otra cosa es el rule set. El rule set, os voy a enseñar un momentito. ¿Cuál es el rule set que utilizamos? El que yo utilizo es el de la comunidad. Supongamos que después de analizar este rule set que estábamos viendo aquí, vuestro proyecto, vuestro cliente, vosotros mismos decidís que hay ciertas reglas de estas que no queréis, ¿vale? ¿Estáis obligados siempre a validarlas todas? No, podéis crear un rule set nuevo. Porque ¿qué es un rule set nuevo? Un rule set nuevo no es nada más que coger el XML existente, ¿vale? Y quitar ciertas reglas, ¿vale? ¿Dónde está el rule set hecho por la comunidad? Yo nunca me acuerdo, pero es igual. Voy a la extensión y de esta extensión me explica lo que hace y me dice que el rule set, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Entonces le doy a abrir, ¿vale? Y el rule set, perdón, esta es la documentación. Aquí, ¿vale? Este es el rule set que evidentemente se mantiene en la comunidad, es visible para cualquiera y es el que vosotros podéis tan sencillamente que es copiarlo y eliminar esta regla. O esta, o ambas, ¿vale? Y este rule set que vosotros acabáis de modificar, el de Esteve, por ejemplo, podría ser el que indicarais en esta entrada que veíamos de los rule set. Yo aquí le doy el path a mi rule set. Por tanto, a veces mucha gente me pregunta, es que yo quiero un rule set nuevo en la empresa donde trabajo, no sé qué, no quieren estas reglas, no quieren las otras. No hay ningún problema. Sin tener que desarrollar nada, yo puedo tener PMD en una versión muy concreta y puedo tener una versión del rule set para mi empresa, para mi proyecto, ¿vale? Puedo ejecutar PMD cada vez que modifico un fichero, cada vez que lo abro, bla, 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 cada vez que lo grabo, lo que sea, ¿vale? Por tanto, existe, sabiendo que este es el rule set, ¿vale? Analicémoslo un poquito solo. Esta regla, por ejemplo, ¿vale? Nos está diciendo que valida que una clase sea excesivamente grande, lo que podríamos llamar un poco código espagueti. Pero el mensaje no es que nos está dando es este y la prioridad con lo que nos lo dará es 3. Yo puedo copiar este rule set, puedo modificar, ya os lo enseño para que lo podáis ver. Voy a abrir en mi ordenador, tengo en el escritorio, por ejemplo, tengo varios rule set, cojo el de Esteve, ¿vale? Y le digo, compañero, estás escribiendo código espagueti, ¿vale? Y para nosotros, para nuestro proyecto, para mí, tiene prioridad 1, ¿vale? Y el valor mínimo, pues tienen que ser 1200 líneas de código, ¿vale? O caracteres, no me acuerdo ahora lo que es, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, si yo especifico este rule set, ya no se cogerá el rule set por defecto, sino que empezaría a trabajar con estas reglas. Así, si yo no creo que sea interesante o no quiero validar esta regla, no quiero que esté en mi rule set el número excesivo de parámetros de una función, la puedo quitar. Y será tan sencillo como ir al rule set y especificar el parámetro al directorio donde está mi rule set, ¿vale? Y tan sencillo como esto. Esta es una de las capacidades que tiene PMD. Modificar el rule set, crear rule set nuevos, adaptar los mensajes, las prioridades, ¿vale? Como os decía, hay empresas en las que he visto que han creado reglas nuevas. Eso es completamente distinto. Crear reglas nuevas supone saber programar en Java, saber programar bien en Java, arreglar los errores que introduces al crear estas reglas, ¿vale? Y por lo tanto no sería la primera de las cosas que yo me preocuparía en aprender, ni mucho menos, sino que aprender las reglas estándar, ver cuál de ellas me aplica y eliminar ciertas reglas. Otra pregunta que es habitual es, a ver, Esteve, estas reglas casi todas me aplican, pero en algún momento determinado, o porque yo no escribí este código o porque no sé cómo está hecho, no quiero que me esté dando continuamente errores este código. ¿Puedo, por tanto, evitar que en un momento determinado este código sea ignorado por PMD? Sí. Y existen varias maneras, además.
Una de las maneras más habituales es Suppress Warnings PMD. Esta anotación lo que permite es que en esta clase de Force Grails PMD no se ejecutará. Si por lo contrario quiero que todas las reglas se ejecuten excepto 2, porque tiene que ser aquí, porque es un código que he heredado, porque no lo quiero modificar, puedo suprimir que 2 reglas determinadas, n reglas determinadas, una regla determinada no se ejecute mediante esta anotación. Y la anotación más perversa de todos es no validar directamente con el comentario no PMD. Esta anotación está soportada recientemente, aunque en PMD, en el motor de PMD para otros lenguajes, era soportada desde hace mucho tiempo, en Apex la tenemos recientemente. ¿Vale? Mucho cuidado con utilizar estas escapatorias del código porque, bueno, pueden hacernos un poco trampas al solitario, ¿no? Esto, al final, si estamos de acuerdo, si proveedor y cliente, yo mismo conmigo quiero seguir una cierta validación de mi código, una cierta estructura, una cierta nomenclatura, pues evitar las reglas puede ser útil puntualmente, ¿vale? Bueno, os dejo unos enlaces, bueno, estos serían, yo creo, más que áreas, son enlaces interesantes, ¿vale? Que os dejo es al propio PMD, al ruleset estándar, a la extensión de Visual Studio Code y una entrada del blog que hice, que he revisado entre ayer y hoy, donde tenéis un poco mejor explicado, no en un castellano catalanizado como el mío, sino escrito donde podéis seguirlo, ¿vale? Esta es la última y quiero siempre la quiero hacer es ¿qué no hacer con PMD? ¿Vale? PMD es una herramienta golosa, es puro azúcar en vena, ¿vale? Es decir, yo cojo el código, voy a coger el código del proyecto, le voy a pasar todas las reglas de PMD y ¡buah! Me han salido 3.000 violaciones de las reglas. ¡Buah! Se lo voy a decir a mi jefe que estos de la empresa X trabajan muy mal. Eso es de lo peor que puedes hacer. Eso es de la peor manera de utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque para mí es un error completamente. La manera de trabajar con PMD no sería esta. PMD es una herramienta en la cual proveedor y proyecto, cliente, proveedor, proyecto, deben estar de acuerdo, ¿vale? Deben estar de acuerdo y empezar a utilizar, ¿vale? Conjuntamente. PMD no va a escribir, no vas a tener código mejor, ¿vale? Por tener 3.000 incumplimientos, ¿vale? Y que puedas pasarle una herramienta, sino en establecer aquellas reglas, establecer aquellas prioridades en las cuales tú quieres ir mejorando. Por tanto, crear pánico porque hay tantos incumplimientos en mi proyecto que tal no sirve para nada. Solo sirve para que al final de esta semana te arrepentirás de haber hecho eso. Yo lo he visto en mis carnes. Entonces, ¿cómo es una implantación de PMD que yo recomendaría? Es, vamos a ver PMD, analicemos sus reglas cuáles son, acordemos en qué rule set nos vamos a centrar. Un primer análisis te dará una batida de incumplimientos, ¿de acuerdo? Sobre esa batida de incumplimientos, a partir de ahí vamos a intentar hacer una mejora continua. Si tenemos 100 incumplimientos de gravedad 3, vamos a intentar reducir esos incumplimientos en esa área, en esta otra área y en esta otra, ¿vale? Por tanto, no os recomiendo de ninguna manera que cojáis el PMD, lo paséis a todo el código de vuestro proyecto y lancéis la alarma, ni mucho menos. Trabajar con vuestro equipo para establecer cuáles son las reglas, qué prioridades tienen y cómo podéis ir mejorando a lo largo del tiempo. Y si hay alguna regla que no os aplica y tenéis un razonamiento acordado entre vosotros, pues nadie mejor que vosotros para decidirlo, ¿de acuerdo? Pues después de esto que me he enrollado mucho, no sé si se ha entendido, ser sinceros, por favor, porque me van a pagar lo mismo. A ver dónde os veo. Aquí. No sé si se ha entendido la herramienta, para lo que sirve, para lo que no sirve, lo mal programador que soy, que yo la utilizo continuamente y no sé, si tenéis preguntas que pueda ayudar, por favor, no os cortéis. No sé si hay preguntas, veo.
clarísimo todo, Maxi, gracias. Lo dudo, pero bueno. Mil gracias. No hay regla, no hay más. Vale. Pues no sé. Ahí tienes una pregunta, Esteve. Dime. Sí, te ha preguntado... Perdón, no lo he visto. Eso. A ver, ¿se podría usar PMD como parte del pipeline? Mira, Nicolás, buenísima pregunta, porque no he hecho énfasis en esto, ¿vale? Como os digo, para mí donde tiene valor y cuando lo comentábamos anteriormente, es que yo pueda en mi máquina validar mi código. Pero también debe ser útil que haya una quality gate en mi pipeline que me dice que si de este tipo de error sucede, si este incumplimiento sucede, un SOCL en un loop, no podemos pasar al presente entorno, ¿vale? Tanto si utilizáis Copado como Ant, como lo que sea, ¿vale? Para desplegar un quality gate de este tipo debería existir o yo lo recomendaría existir. Por tanto, sí se puede introducir en pipeline. No es nada más que ejecución de un goal en Maven o de una invocación en Ant. En Gradle creo que también se puede llamar perfectamente porque no deja de ser una clase Java. Por tanto, lo podéis introducir. Otra cosa que no he dicho es, vale, pero cuando tú lo ejecutas en línea de comandos, ¿qué salida tengo? Tengo un HTML, tengo un CSV, ¿qué tienes? Pues la verdad es que hay muchos formateadores, ¿vale? Recordar que PMD no es un invento de Apex ni de Salesforce, sino que era ya un motor de reglas de otros lenguajes. Por tanto, hay formateadores, lo que se llaman formatters, para que la salida me la dé en CSV, para que me la dé en JSON, para que me la dé en formato Emacs, para que me la dé en formato de CodeClimate para introducirlo en la herramienta de CodeClimate, bla, bla, bla. Y podéis escribir vuestro propio formateador, ¿vale? Por tanto, se puede ejecutar en un pipeline de todas las herramientas orquestadores más conocidas y puedo generar el formato que yo quiera, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta, que me la hacen habitualmente. Vale, Nicolás, a ti, gràcies a ti. Moltes gràcies, tio. A tu, Eloi, moltes gràcies a tu per venir. Bueno. Yo tengo bueno, no es una pregunta, es simplemente añadir sobre lo que has comentado. Yo en el proyecto en el que estoy ahora, no sé cómo está hecho, porque no lo he hecho yo, porque yo acabo de empezar a entender cositas de PMD. No sé cómo está hecho, pero nosotros cuando hacemos los commits, hay scripts que ejecutan pasos de pre-commit y no te deja hacer el push, o sea, no te deja terminar el commit si hay errores de PMD. Justamente es ese. Igual sería muy drástico en cualquier error. Si tienes Apex Docs y te has dejado un comentario y tienes viernes por la tarde igual. Pero ahí está lo que decía Julio y es súper interesante tu comentario porque hay ciertas quality gates que no deberían dejar hacer un commit, ¿vale? En Copado, por ejemplo, lo podéis hacer muy fácilmente. En Ant también, ¿vale? Ciertos incumplimientos no es que me van a provocar dedo técnica, es que me va a provocar un pufo que me va a dar error el peor día de todos, ¿vale? Entonces, ese tipo de validación para mí es fundamental, ¿vale? No sé si hay más. Sí, de hecho es lo que a mí me ha hecho empezar a enterarme de cómo funciona, porque tenía 4 cositas que no cumplían las rule sets y digo, ¿esto qué es? ¿Esto y ya me qué puse es? a investigar. Sí. No, la verdad es que todas las reglas tienen su sentido. Para mí todas tienen un razonamiento muy válido. Otras que dices a mí no me aplican o en este proyecto en concreto no me aplican o porque tengo la herencia de una cantidad de código que lo incumple, pues no lo valida. Pero bueno, al fin y al cabo yo puedo evitar que el código que ya no puedo modificar heredado y que me va a suponer un esfuerzo inasumible ejecute, pero en el nuevo sí. Yo quería añadir una cosilla también, que es que para Lightning Web Components existe una cosa parecida, es un linter más bien, y con las extensiones que tú te instalas en Visual Studio Code incluyen reglas
que además hay a diferentes niveles, hay como las más básicas, luego hay un modo que es con reglas más estrictas y otro modo que es con reglas más holgadas, ¿no? Que te permiten hacer más cosas. Y el efecto es parecido porque primero tú, si estás incumpliendo una de esas reglas, se te señala la sentencia en la cual la estás incumpliendo, algo parecido a lo que estaba enseñando Esteban con PMD. Y tampoco te permite deployar ese código cuando lo intentas subir a la OR si esa regla no se está cumpliendo. Y también se puede añadir un pre-commit hook, que es lo mismo que ha dicho Julio, que sería para que si alguna de las reglas no se cumple, no te deje pushear tus commits a la rama que sea. Y es también, yo lo utilizo siempre, muy interesante. Súper interesante, sí, sí, sí. Muy, muy bien. Pues, a ver. Ah, Joan, una abraçada molt gran. Pues, no sé si no lo he dicho, pero PMD no está ligado a Windows, ni a Mac, ni a Linux, sino se ejecutan todos. Solo debes tener una JDK instalada, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay ningún problema en utilizar cualquiera de los sistemas operativos que hay. En IntelliJ, pero el binario que descargué no tiene las rule sets. Juan Pablo, estoy intentando, no tiene la rule set. ¿Dónde puedo descargar el rule set definida por la comunidad? Sí, mira, ningún problema. Os lo he dejado aquí, ¿vale? El rule set, ¿vale? Y se puede descargar, ¿de acuerdo? Hay varios rule sets de gente que crea nuevos. Yo de momento empezaría por el de la comunidad, ¿vale? No me inventaría nada nuevo. Pues, no sé, si tenéis abandonado, pues, no sé. Ah, yo estoy, mira, perfecto. Mira, Jorge está utilizando, exacto, sí, señor. Muy bien. De Rosso Semana, el creador, sí, este hombre. Ah, bueno, de esto no lo he dicho también. Este hombre, sí, este Robert Sossaman, no es no está endiosado, ni mucho menos. Yo al principio le escribí diciendo, mira, voy a escribir una entrada de código de blog y tal, y me contesta, te contesta. Y además es un tío muy, un poco ácido respecto a las capacidades de Apex en Salesforce, y el tío tiene salidas que a mí me hacen reír. O sea, le podéis escribir y lo contestará seguro. Y podéis participar como developers en el desarrollo de PMD también. ¿Vale? Bueno, pues no sé, Alba, ¿qué os parece, Julio? Yo no veo más preguntas. No sé si... Nada, fantástico. Sí, parece. Que muchas gracias por... Hombre, a vosotros. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por invitarme y es un placer poder participar en este tipo de cosas y sois, bueno, espectaculares. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Vale, pues adiós. Adiós, Un beso y un abrazo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.